Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final, la mejor forma de concluir una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana se celebraron elecciones en la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que es sin duda alguna el gremio más fuerte de la República Dominicana, el gremio de mayor fortaleza. Después estaría el Colegio Médico Dominicano. Esas elecciones siempre han sido elecciones politizadas, la de la ADP, al igual que la de los otros gremios. Entonces, participan coaliciones que a su vez son, digamos, afines a los principales partidos políticos. La corriente Eugenio María de Hostos es la corriente magisterial orientada por el Partido de la Liberación Dominicana. Esa corriente magisterial que llevó como candidato a la presidencia de la ADP al actual presidente, Eduardo Hidalgo, ganó ampliamente estas elecciones, alcanzando el reconocimiento inmediato de sus dos competidores, Adamilca Espinal, que iba en una coalición que tiene afinidad con la Fuerza del Pueblo, y Norberto Ortiz, que iba por la corriente José Francisco Peña Gómez, que es la corriente magisterial del PRM. Desde luego que uno no puede medir por ahí la fortaleza de cada uno de los partidos políticos, pero estas elecciones no dejan de reflejar situaciones que también se dan en la política. El Partido de la Liberación Dominicana, pese a que se encuentra en una situación difícil, en uno de sus peores momentos, después de muchos años como el principal partido del país, pues es sin duda alguna una maquinaria con presencia en todo el territorio y donde quiera que hay dominicanos, pero también en todos los gremios, en todas las organizaciones de la sociedad. Lo que quiere decir que si ese partido encontrara una promesa, si ese partido sintiera alrededor de una candidatura que puede levantarse, pues tiene la estructura para hacerlo. Y estas elecciones de la ADP así lo demuestran, aunque desde luego en los gremios hay un factor que juega a favor del que está en la oposición. Los gremios saben que si caen en manos de personas que pertenezcan al mismo gobierno, entonces sus reivindicaciones, sus batallas están condicionadas. Y mientras que si están en manos de la oposición, pues esa lucha por sus reivindicaciones en ningún momento pues va a ceder. Entonces por eso, tanto en AMD como en ADP, siempre va con ventaja el candidato que resulte de un partido distinto o de un partido opositor al del partido que se encuentra en el gobierno. Señores, una primera pausa. Después, en esta semana tan
tan movida, con tantas cosas, tanto aquí como en el plano internacional, cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana, pero eso será después que regresemos de esta pausa. Esta coyuntura en la que el gobierno ha tenido que endurecer la política de control migratorio, incluso ha tenido que iniciar repatriaciones masivas. Esta coyuntura en la que además el gobierno tiene el compromiso de suprimir gastos innecesarios, que es lo que el mensaje que envía cuando se compromete a fusionar instituciones, a desaparecer otras, etcétera. Esta coyuntura deberíamos aprovecharla para que sectores como el sector de la construcción estén basados en gran medida en mano de obra dominicana. En la construcción se paga bien. Y en la construcción, además de que se paga bien, ha habido un cambio tecnológico importante. Pero aunque en la construcción se paga bien, la gente necesita protecciones que no tiene en el día de hoy y necesita servicios que no tiene en el día de hoy. Y sin esas protecciones y sin esos servicios es difícil convencer a dominicanos que están motoconchando, por ejemplo, que muchos de esos dominicanos que están motoconchando pudieran estar en la construcción, o gente que está chiripeando pudiera estar en la construcción. Para convencerlo, para estimularlo, hay que crear una serie de estímulos, porque el dominicano no va a dormir en una construcción. Entonces, en estos polos turísticos donde hay muchas personas trabajando construcción, tienen que crearse sistemas de transporte para que cuando esas personas terminen, pues puedan dirigirse a sus hogares, porque no es la cultura del dominicano que se va a quedar a dormir o a mal dormir en una construcción. Después está el tema del salario social. En una construcción la diferencia no es el salario monetario. Todo el mundo en términos monetarios gana lo mismo, no importa que usted sea dominicano o haitiano, hacen la misma cosa, ganan lo mismo. Pero ahí falta el salario social, que es el que debe dar cobertura a cualquier persona que se accidente o que se enferme en esas labores, que deberían tener protecciones, aunque fueran provisionales. Provisionales porque si usted sale de viaje, usted compra un seguro de viaje que nada más le cubre el viaje. Entonces, el que está por meses en una construcción debe tener alguna cobertura mientras esté ahí. Y si es una persona dedicada permanentemente a esa actividad, un tiempo está en esta construcción, pero en otro tiempo estará en otra. Entonces, hay que producir los estímulos para que el dominicano se incorpore a esa actividad, porque es una actividad que dignifica la vida de las personas que se dedican a ella, porque tiene muy buenos ingresos. Tiene buenos ingresos
y su naturaleza, que antes era muy física, dependía mucho de la fortaleza, hoy es más tecnológica. Hoy depende más de especialidades y de habilidades, porque no es la construcción aquella donde todo se cargaba en carretilla o donde los bloques se subían con soga, etcétera, y donde se pegaba muchísimo blog. Ya esa no es la construcción de hoy. Entonces, eso tenemos que aprovechar esta coyuntura para hacerlo, en vez de estar planteando que ahora nos estamos quedando sin mano de obra, qué vamos a hacer porque no tenemos a los haitianos o suficiente. No tenemos los haitianos, vamos a incorporar a los dominicanos. Vamos a incorporar a los dominicanos, pero vamos a crearles situaciones distintas y ustedes verán que con situaciones distintas se incorporan. Se incorporan porque la gente lo que quiere es ganarse la vida, pero ganársela con dignidad. Ganársela con dignidad, no estar en unas condiciones de explotación y de práctica, algo que se asemeje en cierto modo a la esclavitud. Señores, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El gobierno presentó el pasado lunes su propuesta de reforma fiscal denominada Ley de Modernización Fiscal en un evento encabezado por el presidente Luis Abinader, en donde el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, expuso el alcance de la propuesta que será sometida al Congreso. La reforma incluye un amplio conjunto de aumentos de impuestos, eliminación de incentivos a industrias y sectores productivos y otros ajustes en materia salarial. A simple vista, la mayor carga recaerá sobre la clase media, alta y las grandes empresas. El objetivo es aumentar los ingresos gubernamentales en aproximadamente 122.486.6 millones de pesos anuales, con el fin de realizar mayores inversiones públicas, con un incremento de las ayudas sociales para evitar que los contribuyentes de bajos ingresos se vean perjudicados. El gobierno dominicano estima que el proyecto de reforma fiscal entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2025, de acuerdo con las declaraciones del ministro de Hacienda. Vicente destacó la importancia del proyecto de reforma de modernización fiscal, que ha sido trabajado por más de 5 años y tiene como objetivo aumentar la recaudación fiscal en 1.5% del PIB. El funcionario explicó que la iniciativa busca ajustar el sistema tributario para aumentar la recaudación y asegurar la sostenibilidad financiera del país, con un enfoque en la equidad social y el fortalecimiento de los programas de protección social para los más vulnerables. Del ITEVIS solo estarán exentos los insumos de pecuaria, combustibles, medicamentos, abonos y sus componentes, insecticidas y demás, y bienes de capital agropecuario. De los comestibles quedarán fuera el pan, arroz, pollo, leche, huevo, plátano y yuca. También la salud, energía eléctrica, agua potable, recogida de basura, transporte de pasajeros, intermediación financiera y seguros, alquiler de viviendas para uso familiar y planes de pensiones y jubilaciones. La propuesta incluye cambios en los incentivos fiscales. Específicamente se están derogando los tratamientos fiscales preferenciales al sector turismo, al cine, a la industria, a la cadena textil, los relacionados con los fideicomisos y los relacionados con la ley de mecenazgo. Asimismo, modificaciones a la ley de zonas francas, aumentos y nuevos impuestos a las bebidas, a las compras por internet, al uso de plataformas digitales, entre otros cambios. Asimismo, el proyecto de reforma fiscal contempla que los trabajadores realicen cada año una declaración jurada. Esa obligatoriedad será para los empleados que devengan un salario mensual superior a los 52.027 pesos, cuya sumatoria es superior a 624.329 pesos. También el gobierno planteó una propuesta que, de aprobarse, duplicaría el costo del impuesto de circulación vehicular, que pasaría de 3.000 pesos a 6.000 pesos en los vehículos con menos de 5 años de fabricación. La propuesta también eleva en un 100% el pago de marbete a los vehículos con más de 5 años de fabricación, que pasaría de 1.500 pesos en la actualidad a 3.000 pesos en el proyecto de ley.
Con el incremento de estas categorías impositivas, el gobierno proyecta recaudar 3.085 millones de pesos, considerando que el parque vehicular de la República Dominicana sobrepasa los 1.7 millones de vehículos. Dentro de los renglones que serán aumentados están las bebidas alcohólicas, con un aumento al impuesto selectivo específico de 840 pesos por cada litro de alcohol absoluto. Este monto será indexado trimestralmente por el IPC. En una extensa sesión especial retardada por un método de votación totalmente manual, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura la nueva Constitución, que incluye un grupo de nuevos artículos propuestos por el presidente Luis Abinader. La Asamblea Nacional Revisora aprobó las propuestas de modificación de 7 de 10 artículos de la Constitución que contempla la reforma constitucional. Por 2 días consecutivos, senadores y diputados convertidos en asambleístas y reunidos en Asamblea Nacional Revisora conocieron y debatieron las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo. El primer artículo de la Constitución que fue cambiado fue el 209, que trata sobre las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Con sus votos, la Asamblea Nacional acogió que todos los comicios se ejecuten el mismo día. La fecha elegida para los torneos electorales es el segundo domingo de mayo, cada 4 años. Durante la primera sesión desarrollada el pasado lunes, se aprobó readecuar la matrícula de la Cámara de Diputados para generar una reducción de 190 a 170 representantes. En el artículo 171 sobre el procurador y requisitos de escogencia, el Procurador General de la República y los 7 procuradores adjuntos designados por el Consejo Nacional de la Magistratura tendrán carácter de inamovilidad durante un periodo de 2 años. Podrán ser confirmados al término de su periodo por el Consejo Nacional de la Magistratura bajo las mismas reglas de su elección, salvo destitución por juicio político. Mientras el artículo 179 sobre las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura será designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, designar los jueces del Tribunal Constitucional, designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Otro punto que fue aprobado en la sesión del pasado martes incluye un grupo de disposiciones y artículos para impedir que los presidentes se mantengan en el poder más allá de 2 periodos constitucionales. La modificación también prohíbe que cualquier funcionario de elección popular pueda cambiar la Constitución a su conveniencia en el futuro. Tras la aprobación, los asambleístas deberán reunirse otra vez el lunes 14 de octubre para votar la Carta Magna en segunda lectura y luego proclamarla. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Hugo Veras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrant, al empresario Jochi Gómez y a Pedro Vinicio Padovani, ex encargado del Centro de Control de Tráfico implicados en el caso Camaleón. Además de Veras y Gómez, el Ministerio Público señala como involucrados a Fran Díaz Garden, coordinador de despacho de Intrant, Samuel Gregorio Vaquero, exdirector de Tecnología, Juan Francisco Álvarez, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas. Los implicados fueron acusados por el Ministerio Público de cometer delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa contra el Estado a través de las contrataciones públicas realizadas por el Intrant, con las que fueron favorecidas empresas como Transcorp Latam. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa PETCA, Wilson Camacho, informó que el Ministerio Público presentó ante el tribunal una lista ocupada a los imputados en la Operación Camaleón, la cual demuestra que la estructura criminal daba seguimiento a miembros del sistema de justicia y pone en evidencia su modus operandi. En este caso, las irregularidades incluyen señalamientos de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco. El eje de la Operación Camaleón es la licitación pública en la que se adjudicaron a la empresa de Jochi Gómez más de 1.317 millones de pesos para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. La Dirección General de Migración informó que trabaja con AINCO para cumplir la meta de deportar 10.000 extranjeros indocumentados cada semana, como dijo el gobierno que haría, y comunicó que ha repatriado 9.117 extranjeros en 7 días. La entidad indicó que de esa cifra, 7.217 corresponden a la jornada masiva de interdicción que empezó el pasado jueves, cumpliendo con la meta establecida en la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de deportar hasta 10.000 extranjeros por semana. El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Liballester, reiteró que todos los operativos se realizan con respeto a los derechos humanos.
con prudencia y con uso proporcional de la fuerza, como planteó el presidente Luis Abinader en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Las jornadas de detención de extranjeros irregulares se realizan con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, la Policía Nacional y el Ministerio Público. En tanto, el primer ministro de Haití, Gary Conil, anunció la creación de un comité interministerial para dar respuesta diplomática y humanitaria a las deportaciones masivas desde República Dominicana. Conil afirma que ha dado instrucciones para que se organice esta cédula interministerial a fin de coordinar y reforzar la respuesta diplomática y humanitaria de Haití frente a lo que califica de deportación forzada y en masa de haitianos. La respuesta de Conil se une a la que emitió la ministra haitiana de Exteriores, Dominique Dupuy, quien condenó las brutales escenas de redadas y deportaciones de sus ciudadanos desde República Dominicana, las cuales son una afrenta a la dignidad humana y contravienen las normas internacionales en materia de derechos humanos, así como el imperativo del respeto a la dignidad humana. Los ministros y representantes del turismo de 51 países de África y 27 países de América se reunieron por primera vez para abordar las oportunidades de trabajo conjunto entre estos dos continentes con el objetivo de impulsar el turismo como actividad económica y motor de la riqueza ambiental, histórica y cultural, la inversión estratégica, la formación continua del capital humano, la búsqueda de innovación en la industria y la inclusión de más industrias culturales y creativas fueron los 4 pilares que la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo, ONU Turismo, incentivó a poner sobre la mesa en la primera cumbre de ONU Turismo para África y las Américas. Nuestra visión conjunta nos exige un profundo compromiso y una responsabilidad compartida de construir puentes de hermandad, cooperación y buena voluntad en el Atlántico a través de la cooperación sur-sur, utilizando el turismo como una herramienta de unión, enfatizó la vicepresidenta de la República Raquel Peña durante su intervención en la jornada celebrada del 3 al 5 de octubre en Punta Cana. Para el secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, la cumbre representa un evento histórico que da paso a una hoja de ruta que mejore el posicionamiento de ambas regiones en el mercado turístico internacional y expandir el turismo. En esto coincidió el ministro de Turismo, David Collado, quien indicó que el país busca constantemente fortalecer su conectividad aérea, contando con más de 200 rutas operadas por más de 100 aerolíneas, 93 líneas de cruceros, más de 85,000 habitaciones hoteleras, 8 aeropuertos y 7 puertos de cruceros. Esta infraestructura permitió superar la llegada de un visitante por habitante el año pasado, alcanzando más de 10.036 extranjeros y étnicos. Tras una sesión de varias horas en la que los principales representantes del sector turístico reflexionaron sobre las oportunidades a trabajar para estrechar las alianzas estratégicas entre ambas regiones, se presentó oficialmente la Declaración de Punta Cana, un documento que reafirma el compromiso de la cumbre y promueve las iniciativas a trabajar en aras de promover la inversión estratégica en el sector. Los países se comprometieron a fomentar las asociaciones público-privadas para movilizar recursos e intercambiar reconocimientos, implementar políticas de apoyo que creen un entorno favorable para invertir en turismo sostenible y facilitar el acceso a mecanismos de financiamiento innovadores. El profesor Eduardo Hidalgo, representante de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, respaldada por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, fue el gran vencedor de las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. En el primer boletín de las elecciones, Hidalgo obtuvo un contundente 66.36% de los votos, casi triplicando a su más cercano competidor, el profesor Norberto Ortiz, quien representó a la corriente José Francisco Peña Gómez, impulsada por el Partido Revolucionario Moderno PRM, y que obtuvo un 25.88%. En tercer lugar, se posicionó Damilka Espinal, candidata de la Fuerza Magisterial Corriente Alineada con la Fuerza del Pueblo. Hidalgo expresó su gratitud a los maestros que participaron en las urnas y destacó que la victoria fue una muestra de unidad del magisterio. Además, reafirmó su compromiso con la educación dominicana, mencionando que su gestión estará guiada por un plan de 24 puntos orientados a fortalecer el sistema educativo en el país. Hidalgo subrayó la importancia de continuar trabajando por el bienestar de los profesores y de garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes dominicanos. Estaban aptos para sufragar 137.773 maestros activos,
jubilados y pensionados. En las elecciones de la ADP también se eligieron a 2.989 dirigentes para el periodo 2024-2027. Asimismo, fueron escogidos 31 dirigentes nacionales, 21 al Comité Ejecutivo, 5 al Tribunal Nacional de Disciplina, 5 al Consejo Nacional de Comisarios y 174 seccionales municipales. El pasado 7 de octubre se cumplió un año de la escalada de violencia en Gaza tras el ataque de Hamas en Israel en el que murieron cerca de 1.200 personas y más de 200 fueron tomadas rehenes, según autoridades israelíes. Con miles de palestinos e israelíes muertos, la guerra entre Israel y Hamas cumplió un año sin que haya perspectivas sobre el fin de este enfrentamiento. Todo lo contrario, el conflicto se intensifica y expande cada vez más en Medio Oriente. Han sido meses de crisis, caos y furia. La posterior ofensiva de Israel en Gaza dejó más de 41.000 muertos, incluyendo más de 16.000 niños y cerca de 100.000 heridos. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 10.000 personas siguen desaparecidas, presuntamente bajo escombros, según fuentes palestinas. Israel culpa a Hamas por la destrucción. El ataque de ese grupo palestino contra Israel el 7 de octubre del año pasado provocó la guerra. Israel dice que Hamas incrustó gran parte de su infraestructura militar, incluidos cientos de kilómetros de túneles en áreas densamente pobladas, donde se libraron algunas de las batallas más duras. El primer ministro Benjamín Netanyahu prometió aniquilar a Hamas, una organización considerada terrorista por su país, Estados Unidos y la Unión Europea. Desde ese momento, las fuerzas de defensa de Israel movilizaron soldados y declararon el estado de alerta de guerra. Los ataques israelíes en Gaza han arrasado con todo a su paso. En el enclave han muerto civiles, incluidos miles de niños y mujeres, así como trabajadores humanitarios y periodistas, mientras que miles más han resultado heridos. La vicealcaldesa de Nueva York, China Wright, renunció el pasado martes a su cargo, convirtiéndose así en la octava alta funcionaria en hacerlo, aunque su caso es más significativo por ser la mano derecha del alcalde Eric Adams, acorralado por una serie de investigaciones federales contra él mismo y sus colaboradores por casos de corrupción. El mes pasado, investigadores federales confiscaron los teléfonos de Wright y registraron su casa, así como la de otros funcionarios que ya renunciaron. El último de ellos, su cuñado Philip Banks, vicealcalde de Seguridad Pública, que dimitió el pasado lunes. La lista de los que han renunciado incluye también al comisionado de Educación David Pank, esposo de Wright, hermano de Philip, quien también está bajo investigación, y sus móviles fueron además confiscados, así como el jefe de la policía Edward Caban y Timothy Terrence, uno de los colaboradores más cercanos al alcalde. Adams es también objeto de una investigación federal, acusado de soborno, fraude electrónico y pedir y recibir dinero de extranjeros para su campaña en su relación con el gobierno turco. La Fiscalía Federal aseguró que presentará más cargos contra el alcalde y que la investigación continúa. El arquitecto y político haitiano Leslie Voltaire fue juramentado en la tarde del pasado lunes como el nuevo presidente del Consejo Presidencial de Transición en Haití tras la salida de Edgar Leblanc Fils. Me siento orgulloso de asumir la presidencia del Consejo de Transición. Nuestra principal prioridad, restablecer la seguridad en todo el país. Tomaremos medidas firmes con todas nuestras fuerzas para proteger a todos los ciudadanos, indicó Voltaire. Informó que trabajarán para organizar elecciones transparentes y regresar el orden constitucional a su país. Según se había acordado, la directiva del Consejo Presidencial de Transición en Haití debe de hacerse de forma rotatoria. Y a partir del pasado lunes era el turno de Smith Augustin, quien es representante del partido Red ED y Compromiso Histórico, sector alineado a Claude Joseph, ex primer ministro. Sin embargo, se cambió la presidencia rotatoria del Consejo Presidencial de Transición en Haití por una resolución firmada por al menos 5 de los 7 asesores presidenciales votantes para que Leslie Voltaire reemplace a Edgar Leblanc Fils. Smith Augustin fue vinculado junto con otros 2 funcionarios a presuntos actos de corrupción. Finalmente, el huracán Milton entró el pasado jueves por la mañana en el Océano Atlántico después de atravesar Florida como una tormenta de categoría 3, dejando a su paso un halo de destrucción. El poderoso ciclón, que había provocado desesperados llamados de las autoridades para que millones de personas evacuaran, azotó las ciudades con vientos y lluvias feroces, provocó tornados e inundaciones y dejó como consecuencia por lo menos 10 muertos y casi 3 millones de hogares y negocios sin electricidad. Milton tocó tierra el pasado miércoles como huracán de categoría 3 en la costa oeste de Florida, para luego bajar a categoría 1 y cruzar la península en dirección al este
provocando fuertes inundaciones y peligrosos vendavales. Cuando el terrible huracán Milton llegó a Florida, el nivel del mar aumentó y provocó importantes inundaciones en las ciudades de Sarasota, Fort Myers, San Petersburgo y Tampa, centros urbanos donde la evacuación fue casi total. Tal y como estaba previsto, el ciclón procedente del Golfo de México entró en la península por la parte central de su costa oeste, al sur de la bahía de Tampa. En algunas de las zonas más afectadas, el nivel del mar se elevó hasta 8 metros, lo que combinado con los fuertes vientos causó graves inundaciones y destrozos. El estadio de béisbol Tropicana de San Petersburgo, sede del equipo de los Bay Rays de las ligas mayores, perdió su techo por los vientos del huracán. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que se registraron 19 tornados y 116 advertencias de tornados mientras Milton tocaba tierra. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, el tema principal es el proyecto de modernización fiscal presentado por el gobierno. Y es el principal, a pesar de que en esta semana se ha modificado la Constitución y a pesar de que también se introdujo un proyecto de reforma laboral. Pero la constitucional es una reforma que tiene la atención de los medios y de la gente con algún interés por la política y sobre todo por los líderes políticos. La fiscal, la modernización fiscal lo abarca todo y lo abarca todo de manera en la que le pone sacrificios a todos. Entonces, todos los sectores han reaccionado con relación a esta propuesta de modernización fiscal. Y desde luego que han reaccionado poniendo el grito al cielo, alzando el grito al cielo. No había que esperar que fuera de otra manera, porque lo que se trata es de establecer nuevos impuestos, o lo que se trata es de cortar beneficios, las llamadas exenciones. Entonces, desde luego que el sector que es tocado porque se le aumentaron los impuestos, el sector que es tocado porque se le aumentaron productos en la base de tributación, el sector que es afectado porque tenía un subsidio y se lo están quitando, o el sector que tributa, que no tenía ningún beneficio, pero que ya tenía una carga tributaria muy alta, como aquí hay varios sectores que están en esas condiciones, alza el grito al cielo. Que la persona que hace sus transacciones a través de la internet, etcétera, porque en definitiva el gobierno dice estar buscando unos 122.000 millones. Si se aprobaran las propuestas tal y cual fueron enviadas al Congreso, evidentemente que el ingreso será mucho mayor al estimado por el gobierno. Pero en esta parte no está lo que pudiera ingresar reduciendo la informalidad y reduciendo la evasión. He dicho que nadie puede alegar que una reforma
fiscal o con una modernización fiscal, como le ha llamado el gobierno, es necesaria. No es innecesaria. No es innecesaria. Si antes era necesaria, hoy es urgente, hoy es imprescindible. Y desde hace varios periodos que esa reforma era necesaria, pero hoy es imprescindible. Está el peso de los intereses de la deuda y está también el interés por mejorar el tema de la seguridad ciudadana, de mejorar el caos del tránsito, de mejorar la situación de la industria eléctrica. Todo eso se hace con inversiones. Y si esas inversiones no pueden financiarse con la tributación, entonces hay que financiarla con endeudamiento. Y si el nivel de endeudamiento, o si a la carga que tiene ese nivel de endeudamiento, en términos de lo que hay que destinar para responder a los compromisos de la deuda, se le coloca más deuda sin incrementar los ingresos, indiscutiblemente que la calificación de riesgo del país va hacia la baja. Ir con una calificación de riesgo hacia la baja significa que el crédito que vas a buscar va a ser un crédito más caro. De manera que no. La reforma es necesaria. Ahora vamos a ver cada uno de los aspectos que se está planteando reformar, a ver cuán efectivos, cuán justos son y qué cosas que pudieran tener un impacto demasiado negativo pudieran ser sustituidas por otras de un impacto menos negativo. Todo esto hay que sentarse en la mesa a verlo, y que el que tenga ideas diferentes a las que están planteadas, pues que las exponga, que el Congreso que va a conocer esta reforma también sea abierto a escuchar a todos los sectores, entendiendo claro que hay que mejorar los ingresos y que esa mejoría de los ingresos tiene que salir de alguna parte, pero poniendo atención a todas las críticas, sobre todo aquellas que parten con gran justificación. Será una situación difícil, aquí es fácil decir desde la política, y los propios que gobiernan ahora lo decían en el pasado, que tal vez no hay que hacer reforma, que las reformas se resuelven son sencillamente curando la evasión, enfrentando la evasión, o que se resuelve reduciendo el gasto, que con esas dos cosas no habría que hacer reforma fiscal. O otra cosa que se escucha mucho es que se haga, pero que sean los más ricos los que lleven la peor parte. No, la peor parte no cae nunca sobre los más ricos, porque los más ricos son muy pocos. Los ricos, como se le llama, para distinguirlo de la clase media, los ricos, no llegan a un 3% de la población. Y con los tributos del 3% de la población, realmente no se alcanzan los ingresos que requiere una reestructuración fiscal. Esos ingresos, ¿dónde están? Es en los bolsillos de la clase media. Por eso a la clase media nadie la salva y nadie la ha salvado de estos procesos de reforma, porque
Ustedes saben dónde que está el dinero está en la clase media. Y ahí es que siempre se ha buscado. Pero esa clase media es una clase escasamente compensada. El presidente entiende que si se fortalece la seguridad, pues se está en cierta medida ofertando una vida de clase media, que sin seguridad no hay una vida placentera de clase media, que entre otras cosas, esa es una de las protecciones prometidas a la clase media con esta reestructuración fiscal. Tenemos que prepararnos, señores, que nos tocarán sacrificios, Lo importante es que el país se mantenga estable, que el país no se descomponga, porque si el país se descompone, se desestabiliza, como quiera tenemos que hacer sacrificios, pero en otras condiciones peores a las que se dan en una situación en la que no hay crisis, como ocurre en estos momentos. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, llegan las facturas llegan. Dice Milton Friedman que no hay desayuno gratis. Todo lo que uno ve que el Estado regala, que el Estado oferta, que los desayunos escolares, que los libros, que todas estas cosas que se dan gratis a las familias, eso un día hace llegar la factura, o que el despilfarro, o que gastos que no son necesarios, todo eso hace llegar la factura. Ahora nos llegan las facturas. Y aunque usted no haya tenido una participación en la fiesta, a la hora de pagar somos todos los llamados a pagar. Vamos a consultar con Antonio Siriaco Cruz, el economista Antonio Siriaco Cruz, pues estas facturas que nos llegan con la propuesta de modernización fiscal. Adelante. ¿Qué opina de la propuesta de modernización fiscal introducida por el gobierno ante el Congreso Nacional? ¿Cree que las modificaciones presentadas produzcan cambios importantes en la presión fiscal? Bueno, yo pienso que este proyecto de modernización fiscal es necesario. Sin embargo, amerita algunas mejoras ahora que está en el Congreso. Sin embargo, es evidente que hay que decir que es un proyecto que debió ser incluso ejecutado en el año 2015 porque forma parte de un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de la ley 12-1. Entonces, claramente entendemos nosotros que es una ley que ha venido retrasándose y que en estos momentos se ha presentado. Sin embargo, entendemos que tal y como se ha presentado, puede ser objeto de cambios y mejoras en el Congreso Nacional. Comparte el criterio de que las exenciones fiscales y las leyes de incentivo no pueden tener una prolongación indefinidas y que varias de ellas cumplieron con los objetivos que le dieron origen. Las exenciones, muchas de ellas han cumplido con sus objetivos. Hay sectores que son maduros, hay sectores que tienen alrededor de más de 20 años recibiendo exenciones y yo creo que ameritaba ya que algunas de ellas fuesen eliminadas. Otras, evidentemente, que requieren ser quizás un tanto reformadas, revisadas, adecuarla a una serie de criterios en función de los objetivos nacionales
de desarrollo. Por lo tanto, entendemos nosotros que se ha dado un paso importante porque hay varias, evidentemente, que han perdido ya razón de ser. Otras deben ser mantenidas por características y situaciones que tiene la economía dominicana, porque compensan a sectores importantes, sectores todavía que necesitan de exenciones para mejorar sus condiciones de vida, y también algunos sectores que son sectores que son incipientes en la economía dominicana y que por lo tanto requieren aún todavía de algunas exenciones. ¿No contradice los lineamientos de que el mercado debe autorregularse con la mínima participación del Estado? ¿Qué impacto político podría alcanzar esta iniciativa? Evidentemente que la economía dominicana tiene mucho tiempo con una presión tributaria relativamente baja y muy por debajo de los estándares de la región. Las sociedades se expanden. Esta es una sociedad de clase media. Las clases medias van demandando servicios de calidad y como consecuencia esos servicios tiene que proveerlo el Estado dominicano. Y el Estado tiene que tener los suficientes recursos precisamente para hacer las inversiones necesarias de tal manera que mejoren los servicios públicos. En ese sentido, en la medida que los estados puedan tener más recursos, en la medida que los estados puedan manejarse más eficientes, en esa medida, cuando reciben más recursos y lo invierten en servicios públicos, lo invierten en infraestructura, eso mejora la competitividad de la economía. No hay contradicciones entre impuestos y competitividad siempre y cuando los recursos que se reciban de los impuestos sean recursos que se inviertan precisamente en sectores que son clave. Los países hoy en día que gozan de un alto nivel de bienestar son países que tienen también altos niveles de impuestos, porque gran parte de los impuestos lo utilizan para mejorar la capacidad productiva, lo utilizan para mejorar los servicios públicos, lo utilizan para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, no hay esa contradicción aparente que muchos piensan entre impuestos y competitividad. Todo lo contrario, todo va a depender de cómo se usen los recursos, todo va a depender de dónde se destinen esos recursos, todo va a depender hacia dónde vayan esos recursos. Y de eso se trata. De lo que se trata que esta reforma, el Estado reciba los recursos, pero no solamente los reciba, sino que gaste bien, que quizás ha sido la falencia que han tenido los gobiernos durante los últimos años. El Estado dominicano necesita gastar bien. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, hay una reforma que está cruda. Sin embargo, el gobierno la llevó al Congreso esta semana, que es la reforma laboral, que realmente aporta poco porque el tema fundamental, que es el de la carga laboral y sobre todo ese pasivo laboral que representa la cesantía, no es tocado. Entonces el empresariado no ve ningún entusiasmo en respaldar esa reforma. Por el contrario, rechaza esa reforma. Y en el momento en que rechaza esa reforma, y porque también está rechazando la reforma fiscal, entonces parecería que se les quieren dar todos los golpes a la vez. No sé si será una estrategia para que sea parte de la negociación. Bueno, te pospongo la laboral, pero la fiscal no la puedo posponer. Y así por el estilo, porque en estos momentos no hay un solo sector. Bueno, están los roneros, los productores de ron, están los productores de cerveza, está la industria,
está la zona franca, están las bebidas azucaradas, están todos los sectores, está el turismo, todos los sectores están al grito por el tema de la reforma fiscal. Entonces, junto con esa reforma fiscal, una laboral que esos sectores no ven con buenos ojos, porque no resuelve nada, y más bien la ven como una tomadura de pelo, esa reforma laboral. Yo creo que ahí se están forzando mucho las cosas. Buenas noches.